Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana. Voy a hablar con Milo Alcaray, fue embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, OEA, que está en esta semana muy noticiosa. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente en la OEA? Explícale tú a la gente en un lenguaje claro y sencillo. Nosotros estamos atravesando una serie de pasos. El gobierno bolivariano, en vez de buscar afincarse en América Latina y lo que decía Chávez, para nosotros la patria es América, pareciera que no ha entendido que ha habido un giro geopolítico y político en América Latina, y lo que antes en la OEA era, a través del ALBA, de los gobiernos del socialismo del siglo XXI, una especie de mecanismo de solidaridad con el proceso venezolano y el brasileño de Lula o el argentino de Kirchner. Paulatinamente el péndulo político ha cambiado y se regresa a lo que durante la Venezuela democrática se estableció a través de los principios y valores de la Carta de la OEA. Esos principios y valores son la libertad, los derechos humanos, la democracia, la separación de poderes. Dentro de ese ámbito, cada vez más las instituciones han regresado a su especificidad. Por ejemplo, Mercosur, que es el Mercado Común del Sur, estaba orientado a buscar mecanismos de integración económica y comercial. La llegada del socialismo del siglo XXI en Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, hizo que el mensaje de ideologizarlo cambió de rumbo. Cuando retornaron los gobiernos de Temer, de Macri, de la democratización en Paraguay, Mercosur volvió a ser eso, lo que era inicialmente el Mercado Común del Sur. Pues bien, con la OEA ha sucedido lo mismo. Esa posición en la que el ALBA dirigía en cierta medida los criterios de UNASUR, de Mercosur, de la OEA, acabaron, y el gobierno no se ha dado cuenta de que tenía que adaptarse a la nueva realidad hemisférica. Esa nueva realidad hemisférica está también acompañada con un proceso en donde se ha radicalizado la violación de los principios que el propio gobierno de Chávez suscribió. Por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana, por ejemplo, salirse de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo que no frenó las acciones a nivel internacional. Y en la OEA del 4 y del 5 de junio se cumplió lo que ya los países del Grupo de Lima han señalado, que si las elecciones del 20 de mayo se realizaban en la forma en que venía realizándose, sin un estándar democrático, sin cumplir con las disposiciones de la Carta Democrática, iban a continuar, porque no es que no hubieran algunas medidas, dando pasos en esa escalera de aislamiento al que el gobierno ha llevado. Ahora, el argumento del gobierno es que Venezuela es un país, y lo decía Arriaza, ¿no? Sí. Autónomo, no dependiente soberano, de ningún país, y que las elecciones las aprobó aquí el pueblo venezolano. ¿Por qué la OEA tiene que meterse en eso? Bueno, no es que tienen que meterse, es que al suscribir tú los principios y los valores de los organismos internacionales, tú tienes que cumplirlos. Hay un viejo principio del derecho, desde la época del derecho romano, pacta sunt servanda. Los compromisos internacionales tienen que ser cumplidos, una vez que tú te comprometes, tienes que hacerlo. Y en el siglo XXI ha habido una evolución, sobre todo en dos materias, el de los derechos humanos, que ya tú no puedes invocar soberanía y hacer lo que te dé la gana, porque hay mecanismos regionales e internacionales, como por ejemplo un nuevo mecanismo, la Corte Penal Internacional. Tú no puedes violar los derechos humanos, violar las disposiciones de lesa humanidad y decir, este es mi país, yo hago lo que quiera, sino que tienes que cumplir compromisos que tú has suscrito. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no hacer eso? Bueno, las consecuencias es un aislamiento cada vez mayor. Las consecuencias, por ejemplo, la salida de la OEA, que es el propio gobierno, y no es la primera vez, cada vez que se ha sentido acorralado, obligado a cumplir, pues sencillamente se sale de la OEA. ¿Cuáles son las consecuencias? Además de los principios y valores, que es lo más importante, la obligación de cumplir con los derechos humanos y la democracia, pero hay cuestiones prácticas en la Venezuela del colapso actual que la OEA
ha venido ayudando a otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos una crisis de salud extraordinaria que el gobierno niega, dice que no es cierto, que nosotros tenemos una especie de política ficción. Bueno, existe un organismo de la OEA, que es la Organización Panamericana de la Salud, y que sería de gran importancia para socorrer a Venezuela en estos momentos de colapso médico. Por ejemplo, hay una serie de mecanismos financieros que tiene la OEA, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que podría ayudarnos en un momento en que la caída de la producción del petróleo y la exportación del petróleo hace que es necesario buscar mecanismos financieros. El Banco Interamericano de Desarrollo es una de estas instancias hemisféricas. Por ejemplo, en el campo de la producción agrícola, el instituto que ha dado ayuda a muchos países de América Latina, sería el momento en que se quiere volver a desarrollar en una cooperación agroindustrial, el que pudiéramos beneficiarnos de la ayuda de la OEA. Y así como esos mecanismos prácticos, nosotros no salimos y no tenemos esa ayuda de organismos que ayudarían a que Venezuela salga de la crisis en que estamos. Ahora, ¿qué le afecta a Venezuela esas decisiones de la OEA en materia económica si dicen, bueno, aquí está Rusia, aquí están otros países que nos están metiendo la mano, que nos están dando lo que necesitamos? Bueno, sin estar dependiendo de ese organismo que Venezuela o el gobierno no quiere. Vamos a un receso, te dejo la pregunta. Claro que sí, Carlos. Estás viendo Diálogo con... Milo Alcalay, adelante. Sí, en primer lugar, Carlos, Venezuela no está en Asia, Venezuela está en el hemisferio americano, en el Caribe, en las relaciones con los vecinos del sur, las relaciones fronterizas con Colombia, con los países andinos, de manera que tú no puedes desvincularte de esa realidad geográfica y física. Por eso es que, como decía antes, Chávez repetía mucho, para nosotros la patria es América, evocando al Libertador, o aquella máxima, para nosotros el norte es el sur. Pero ahora no es el norte no es el sur, el norte es el oriente, y nosotros no somos un país del Medio Oriente. Nuestras relaciones no es con Irán, con los ayatolas del Irán, o con Siria, o con Rusia, o con China. Por otra parte, el sustituir un mercado natural, que es el mercado latinoamericano, que es el único que nos permite a nosotros integrarnos geopolíticamente en la región, no puede ser sustituido por China. China nos ha dado un apoyo muy grande, pero China tiene sus intereses prácticos económicos. Los países en donde el socialismo del siglo XXI regía, como el Brasil de Dilma Rousseff o el Kirchner, que señalaban las relaciones con China, bueno, en el momento que hubo el cambio, China recibió por la puerta grande al presidente Temer de Brasil. Su primer viaje fue a la China. El primer viaje de Macri de Argentina fue a la China. El primer viaje de Kuczynski fue a la China. Es decir, China tiene una visión, digamos, histórica, pragmática, de buscar mercados, no solamente en América Latina, en el África, en Asia. De manera que no es una relación como la ve el gobierno, que es una incondicionalidad, como cuando algunos de nuestros jerarcas fueron a China y dijeron ¡viva Mao! Y bueno, Mao ya no es una referencia, por supuesto, es una referencia histórica, pero no de la China de hoy. Y con Rusia pasa algo parecido, a pesar de que Rusia ha expresado los mecanismos de solidaridad con Venezuela. En el fondo, el juego de Rusia es un juego geopolítico mucho más amplio, en donde está buscando una relación distinta con Europa, con Estados Unidos, que en estos momentos hay muchas tensiones por la situación de Ucrania o por la situación de otras regiones. Pero el tema de ellos, no veo que Rusia vaya a romper lanzas si el aislamiento va creciendo, porque ellos buscarán también una relación mundial. Y no es la misma situación de la Unión Soviética, en donde ciertamente Cuba, dentro del esquema de Guerra Fría de las superpotencias, era muy distinto a la relación de Rusia con la Venezuela de hoy. Ahora, en una cosa, confrontación con Estados Unidos,
Rusia no se ha puesto con Venezuela. El tema en ese ping-pong que hay entre Rusia y Estados Unidos, es evidente que una de las formas de reiterar una similitud de posiciones que ha tenido Estados Unidos o la OTAN o la Unión Europea ha jugado cartas como la de Venezuela, la de Cuba, al igual que en otros países de América Latina. Pero insisto, yo creo que Rusia juega un papel fundamentalmente basado en las instituciones. Si la situación de la OEA va, como ha sido en el caso de los derechos humanos, a instancias mundiales, internacionales, como por ejemplo el salir de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no evitó que el tema fuera tratado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, que ha condenado varias prácticas. Y lo mismo sucedería si el caso de Venezuela llegara a ir al Consejo de Seguridad, y en el Consejo de Seguridad ven con preocupación la amenaza, porque no es solamente la situación de Venezuela. Hoy en día la inmensa cantidad de refugiados que salen, ya no son los inversionistas o los profesionales, médicos o ingenieros petroleros, es la gente del pueblo, que al no ver cumplidas las necesidades de alimentación, de medicina, de trabajo, el dinero no les alcanza, han ido a pie a los países vecinos. Y la enorme cantidad de esos desplazados a los países vecinos genera un problema social. ¿Cómo afecta la relación de la OEA? Bueno, afecta porque esos países votan en la OEA. Esos países son los que representan a sus respectivos pueblos y naciones de la OEA. ¿Crees que un país se va a negar a recibir un refugiado venezolano? No, yo quiero en eso decir dos cosas. Uno de ellos es que había una solidaridad muy amplia de los países. Las posiciones que tiene el gobierno de Santos y el que ofrece el gobierno de Duque, que es el que posiblemente gane las elecciones en los próximos días. La posición que ha tenido el gobierno de Temer, la posición que ha tenido Macri, el gobierno del Ecuador, el gobierno de Chile es extraordinario. Sin embargo, es imposible negar que esa afluencia masiva de cientos de miles de venezolanos genera problemas presupuestarios, escuelas, hospitales, y han tenido que recurrir a solicitar una ayuda que el gobierno no acepta, que es la ayuda humanitaria. Entonces tú ves instituciones internacionales como la ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, o instituciones como la Organización Mundial de Migraciones, o inclusive instituciones no gubernamentales. Bueno, el propio Trump ha dicho que va a mandar ya para Colombia y para los venezolanos, ¿no? Bueno, no solamente Trump, yo creo que las instancias mundiales ven con profunda preocupación el drama del colapso venezolano. Bueno, lo que pasa es que el que se niega a recibirlos es el gobierno. Vamos a otro receso y regresamos con Milo Alcaraz. Estás viendo Diálogo con... Ahora, ¿cuál fue el papel de los aliados venezolanos en la OEA? ¿Y qué crees tú que sea la posición de Cuba? Mira, en la medida que el gobierno ha ido colapsando, porque el modelo venezolano inicialmente, que era un modelo de esperanza, la Venezuela rica, que era una tierra de refugio y una tierra de asilo para muchos latinoamericanos, se ha convertido hoy en un país que ha emigrado a buscar nuevas realidades. Ahora, dentro de esa situación, el colapso económico, político, social y ético hace que sus aliados vean con mayor cautela la solidaridad. En las últimas elecciones llama mucho la atención la posición de Nicaragua, que se abstuvo de respaldar a Venezuela, o la posición del gobierno del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que fue muy ayudado por el chavismo para llegar al poder, que se abstuvo. Las situaciones, por ejemplo, del Ecuador, Rafael Correa, que era de una incondicionalidad completa, Lenín Moreno, del mismo partido, ha sido más cauteloso, buscando mecanismos, pero al mismo tiempo. Entonces, los candidatos de izquierda que aspiran a la presidencia en países como el caso de Petro, que había en el pasado, se había identificado con el socialismo del siglo XXI, es muy crítico a Maduro por el temor de que eso pueda afectar a su electorado, al compararse la situación de un gobierno de Petro con un gobierno de Maduro, con lo cual se han distanciado.
De manera que aún dentro la crisis interna del chavismo, muchos de los grandes voceros del chavismo se han separado de esa línea. Interna e internacionalmente se ve con profunda Pero no lo han expresado preocupación. y siempre ha dicho que siempre están unidos todos alrededor del proyecto de Maduro. La situación internacional, de nuevo, con mucha habilidad el gobierno trata de identificar eso como una especie de superpotencia. Yo, la Venezuela en Maduro, me enfrento a Trump. Primero que es un juego peligroso, porque Trump no es Obama, sino que lo diga el líder de Corea del Norte o que lo diga Siria con los bombardeos en las plantas de armas químicas. ¿Está diciendo que Trump es capaz de intervenir en Venezuela? Mira, él no descartó la opción militar. Yo la veo difícil, una opción militar. Pero lo Yo que no pasa, creo, ni tampoco a nadie le conviene eso. Bueno, pero si Venezuela no se da cuenta de que tiene que buscar alianzas, de que tiene que... Por ejemplo, la intervención del canciller Arriaza en la OEA es penosa. Se peleó con todos los cancilleres de América Latina. No había intervención de un canciller que él no viniera a despotricar, a insultar, a decir que el presidente de Chile había sido ministro de Pinochet, cosa que es falsa, a decir mentiras, a decir una serie de situaciones que más bien que todos los estados de América Latina son títeres, marionetas del imperio. Entonces, no es darse cuenta que ese tipo de diplomacia de carritos chocones, de dialéctica de confrontación, no le abren las puertas, sino que se las alega cierran. que tuvo que defender al país porque lo habían calificado de país narcotráfico, así lo dijo. Lo que han dicho, lo que pasa, ahí viene la distorsión. Ajá. Lo que señalaron que cuando dijeron que las sanciones perjudican a los venezolanos, lo que dijo el embajador de Estados Unidos es ellos obtuvieron sanciones contra una serie de funcionarios que han violado derechos humanos, que han tenido hechos de corrupción y que han estado involucrados con narcotráfico. Okay, Pero no llamó al Estado narcotraficante. Entonces es utilizar una serie de argumentos falsos y eso en diplomacia se paga caro. Arriaza asegura que Venezuela se retira voluntariamente y cuenta con el apoyo del pueblo y que lo demuestra pues las elecciones últimas. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que estas elecciones últimas han sido rechazadas por toda la comunidad democrática. Arriaza dice que cuentan con el apoyo de la OEA. Cuando uno ve cómo estuvieron vacías las urnas electorales, cuando uno ve que a pesar de los puntos rojos, cuando uno ve que a pesar de la prohibición de que partidos políticos participaran, cuando uno ve un Consejo Nacional Electoral que parece un ministerio del Poder Popular para las elecciones. Arriaza lo que dice es que ese es el pueblo. La Comisión de Venezuela en la OEA cuentan con el apoyo del pueblo. Bueno, mira, yo lo que te diría es lo siguiente, si eso es así, ¿por qué se aferra tanto a defender su permanencia en la OEA? Si es una fiesta salir, debería aprovechar y que diga, bueno, aceleren el proceso. ¿Tú te recuerdas que al día siguiente de solicitar la salida de la OEA, Maduro dijo que nunca más volveríamos a la OEA? Al día siguiente estaban allí de nuevo tratando Bueno, al final no hubo suspensión a Venezuela. No, porque los procesos... Y eso lo interpretó Jorge Rodríguez diciendo... Otra vez fracasaron contra Venezuela. Imagínate tú, gran fracaso, 3 votos a favor de del gran triunfo. Bueno. El de Bolivia, el de la pequeña isla Dominica y el de St. Vincent. Ese es todo el respaldo del gran triunfo. ¿La suspensión no la aprobaron? No, porque eso lleva un procedimiento, eso todavía que no cante victoria, porque puede, para llevar a la suspensión, que es un elemento nuevo, todo lo que el Grupo de Lima planteó, eso llegó a la resolución. Ahora, hay que convocar una Asamblea General extraordinaria de cancilleres y ahí sí hace falta 24 votos. Aquí lo dice, mira, tu compañero y canciller, Roy Charles. Roy Charles. Dice, una vez más el imperio no pudo con Venezuela. Bueno, eso es como una especie, el síndrome de la superpotencia venezolana, no darse cuenta que nosotros no somos Rusia, nosotros no somos China. Lo que tiene que hacer un diplomático de carrera como Roy Chatterton, en vez de llevar adelante estas líneas de agitación política, debería enseñarle a los jóvenes diplomáticos como Arriaza, que en diplomacia es un arte, es una ciencia y lo que hay que hacer es sumar, no restar y no insultar a los países de América Latina. Gracias, Milo. Gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte voy a conversar con Roy Daza, él es integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias. Muchas gracias, Carlos.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora voy a hablar con Roy Daza, nada más y nada menos. Fue diputado y ahora está dedicado a la actividad partidista. Está en la Comisión de Asuntos Internacionales de su partido, Socialista de Venezuela. Roy, aquí leo varias cosas. La OEA es un organismo inútil, dice Maduro, y aquí dice Almagro, debemos tener un continente libre de dictadura. ¿Con qué te quedas ahí? Tiene dos títulos para comentar. Tengo dos títulos ahí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación al programa, ¿no? Creo que el señor Almagro es la síntesis de una política, ¿no? Es decir, de una política que está dirigida no en contra del gobierno del presidente Maduro, está dirigido en contra de la nación venezolana. Él viene trabajando de manera consistente desde que ocupó la Secretaría General de la OEA, en función de atacar a Venezuela por cualquier cosa. Es decir, no le hace falta ya incluso ni siquiera tener motivo, porque es una posición, digamos, ideológica y política de parte de Almagro esa posición. ¿Ahora por qué? Bueno, yo creo que él sencillamente es un empleado del gobierno del señor Donald Trump. Un empleado que lo mandan a hacer un mandado. Pues es un señor que hace los mandados y los hace con mucha pasión, ¿no? Pero en todo caso para mí es un mandadero. Él debe tener apoyo, ¿no? Como no, nada menos que el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, que en definitiva es quien está al frente de las acciones. ¿Y cuáles son las acciones del gobierno de Estados Unidos? Para señalar dos nada más. Bueno, el interés por cercar diplomáticamente a Venezuela, el interés por hacer un ataque político contra la República Bolivariana de Venezuela, y además desde el año 2016, el bloqueo financiero, que cuando el gobierno de Obama era calladito, lo hacían sin hacer bulla, pero una vez, desde el año pasado, una orden ejecutiva de hace más o menos un año del presidente Trump, ya habla claramente del bloqueo a las transacciones financieras de petróleos de Venezuela y de la República en general. Ok. Tú hablas aquí de que en Venezuela hace falta una reforma de política económica urgente. Sí, claro. ¿Por qué hay que reformarla urgentemente? Yo creo que desde el punto de vista del análisis de la situación del país, cualquiera puede llegar a la conclusión de que estamos frente a una crisis económica muy severa, quizás sin precedentes en la situación del país. Esta crisis económica requiere de respuestas de política. Es decir, requiere respuestas políticas que tienen que ver con algunas iniciativas que ha tomado el presidente, pero también requiere de respuestas de economía política. Y en ese sentido, yo he venido planteando, no desde ahorita, desde hace algún tiempo, que es necesario ir hacia una política cambiaria distinta a la que hay en este momento, que hay que paralizar la emisión de dinero inorgánico por distintas vías, puede ser electrónica o por billete, por lo que sea, pero que eso ha afectado y ha sido un elemento, no el único, pero un elemento que ha incidido en el proceso inflacionario. Creo que hay que levantar la producción petrolera de Venezuela y para eso hace falta equilibrar los índices macroeconómicos. Creo que hay que renegociar la deuda de nuestro país y poder aplanar los pagos de la deuda. Y además creo que hay que aumentar el precio de la gasolina a niveles del precio internacional y al mismo tiempo bajar el IVA. Es decir, son proposiciones dirigidas precisamente a crear las condiciones para que haya un levantamiento de la producción nacional, tanto petrolera como no petrolera. ¿Y qué consecuencias traería el aumento de la gasolina? Porque ese es un tema polémico. Pareciera que los gobiernos le temen después de aquel sacudón que hubo aquí cuando aumentaron la gasolina, ¿no? Sí. Creo que eso dejó como una marca, ¿no? Eso, los sucesos de febrero del 89 dejó como una marca. Pero yo creo que es tan irrisorio lo que cualquier venezolano paga por llenar su tanque de gasolina, que cualquiera entendería que ni siquiera se paga el costo de producción o el costo de distribución de la gasolina. Sí, es casi absurdo. Es decir,
¿Cuál Yo- a tu juicio debe ser el precio de la gasolina? el precio que está en el mercado internacional. Ese para mi juicio es eso, bajando el IVA. Es un montón de No, bolívares. como no, pero bajando el IVA. ¿Por qué? Porque así eliminas el contrabando, que es uno de los problemas más serios en nuestro país. Algunos analistas han hablado de 2.000 millones de dólares anuales que se van, que se fugan por la vía del contrabando de ¿Y gasolina. tú crees que los taxistas, los pequeños empresarios aceptarían un aumento para el precio de la gasolina? En aquel febrero protestó todo el mundo. Se puede establecer para para el transporte público unos precios diferenciados, se puede establecer para el transporte mayor, para el transporte de carga, otro precio. Es decir, se podría establecer una tabla de precios. Okay. Eso sería, digamos, entrar en el detalle de cómo podría ser. En todo caso, lo que sí es necesario es liquidar el contrabando de gasolina. Eso es una de las cosas más perniciosas que tiene la economía venezolana. No es la única, pero es una de las más delicadas. Roy Daza dice aquí, de ninguna manera aceptaremos el canal humanitario, pero al mismo tiempo tú admites que hay una crisis económica. ¿Cómo no? Y que necesitamos resolverla. ¿Cómo no? ¿Este canal humanitario no es parte de la solución? No. Eso no es una solución. Eso es echarle gasolina a un incendio. ¿Sí? ¿Por qué? Claro, porque el canal humanitario, desde el punto de vista incluso de la terminología internacional, es una situación en la que en la práctica lo que hay es una intervención. Así empezó la intervención en Irak, así empezó la intervención en Siria, así empezó, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Yo le diría, por ejemplo, a quienes plantean el canal humanitario, ¿y por qué no discutimos en primer lugar la suspensión de las sanciones y del bloqueo económico y financiero que Estados Unidos tiene sobre Venezuela? ¿Por qué no empezamos por ahí, pues? Es decir, es un buen punto. Yo no digo que no discutamos todos los puntos, yo estoy dispuesto a discutirlo todo, pero eso es un buen punto para empezar. ¿Por qué quienes plantean el canal humanitario nos dicen vamos a establecer un nivel de cooperación económica con el gobierno de Venezuela y con los empresarios venezolanos? Ahora, otra cosa es que lo planteen, otra cosa es que Estados Unidos lo acepte, ¿no? Otra cosa es que lo acepte porque el problema está ahí. Es decir, el problema es que el gobierno de los Estados Unidos no tiene ningún interés, obviamente, ni humanitario ni no humanitario con relación a la República de Venezuela. Aquí veo que tú te estás metiendo en camisa de 11 varas. Dice, nuestra prioridad internacional es lograr el triunfo de López Obrador en México. ¿Qué dirá el PAN y el PRI? No, yo creo que nuestra prioridad en lo internacional no es esa. Yo creo que... es que yo vi la información. Yo le decía, nuestra prioridad internacional es lograr una unificación de todas las fuerzas democráticas de América Latina y de Europa para combatir el bloqueo económico y financiero sobre el país. Bueno, vamos a un receso y regresamos en pocos minutos con Roy Daza. Estás viendo Diálogo con... Entonces, aclárate lo de López Obrador. No es que tú prometes. Yo incluso fui sorprendido por el titular. Sí. Yo fui sorprendido porque es que si alguna cosa yo reclamo es el problema de la gente que busca estar metiéndose en los asuntos internos de nuestro país. Yo por lo tanto soy cuidadoso de no estarme metiendo en los asuntos internos de los otros países. Ahora, si tengo el derecho de decir que yo tengo la esperanza y la aspiración y trabajo en función de eso, de lograr la unidad de las fuerzas democráticas de América Latina. Ok. ¿Y por qué no busca esa unidad aquí entre los sectores políticos de Venezuela primero? Creo que el presidente Maduro ha hecho un esfuerzo en esa dirección muy importante. Creo que el diálogo político iniciado por el presidente va dirigido precisamente a buscar una unidad dentro de la diversidad, porque no todos pensamos lo mismo, pero
evidentemente hay un sector de la oposición que se opone a cualquier tipo de diálogo. Hace apenas unos días, la declaración del señor Antonio Ledesma va dirigida en contra incluso de cualquier posibilidad de diálogo, de acuerdo, de entendimiento. Pero me parece que una vez pasadas las elecciones presidenciales hay fuerzas políticas que están dispuestas y lo están haciendo, Y del otro están lado, participando. y del otro lado no hay radicales que también se ponen en un acuerdo con la oposición. Yo creo que en lo que tiene que ver con el diálogo político y con los acuerdos, puede haber distintos puntos de vista, pero la línea trazada por el presidente es la que se está poniendo en marcha. De hecho, incluso ha habido acuerdos en relación a las personas privadas de libertad, en relación a algunos temas importantes con los sectores de la banca y sectores empresariales, con los cuales se ha iniciado un proceso que yo creo que ojalá podamos, no solamente que se dé, sino que se dé aceleradamente. Roy, ¿qué piensas tú del país, de la economía, de la política que se está haciendo en este momento? En el país, no, yo creo que en el país hay una crisis económica muy importante. Creo que una crisis económica de la magnitud que hay en Venezuela en este momento requiere de un acuerdo nacional, de un gran acuerdo político. Es decir, yo no creo que una fuerza como el chavismo, por muy mayoritaria que sea, por muy importante que sea, por muy bien organizada que sea, yo milito en ese partido y yo sé cómo está organizado y sé que es una fuerza sumamente importante, pero sé que eso no es suficiente para abordar la crisis que hay. Yo creo que es necesario que concurran los distintos factores políticos. Estoy hablando de factores políticos, de partidos políticos, de dirigentes políticos y de dirigentes de los distintos sectores empresariales y sociales del país. En estos días Elías Agua decía, lo vi en Quinto Día un título, decía propuesta dentro del PSUV para facilitar el entendimiento en la misma línea del PSUV, en el mismo partido de gobierno. Sí, yo creo que incluso se ha abierto en el partido, se está ya incluso en la primera fase de organización de un congreso que es el 28 de julio. El 28 de julio sería el cuarto congreso del partido y lo fundamental de ese congreso tiene que ser la discusión de la política económica del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Creo que ese es un debate muy importante en el corto plazo y muy importante en el largo plazo. Pero por otra parte también, un eje fundamental de la política es que la Asamblea Nacional Constituyente presente al país el proyecto de constitución que está discutiendo y que se ha sometido a un gran debate nacional y que vayamos a un referéndum digamos, que el pueblo sea el que decida en relación al contenido del proyecto constitucional que discute la Asamblea Nacional Constituyente. ¿En tu partido están de acuerdo con ese planteamiento tuyo? No, yo hago este planteamiento y yo con... ¿Tienes solidaridad? No, yo creo que incluso hoy si en algo coincidimos en el partido es en dos cosas fundamentales. Ajá. En primer lugar, que estamos frente a una crisis y que no nos podemos poner a cruzarnos de brazos frente a la crisis y no salir adelante. Y la otra cosa en la que estamos convencidos todos, yo en eso no encuentro ninguna diferencia en ningún dirigente importante del partido, es la unidad y la unidad alrededor del liderazgo del compañero Nicolás Maduro. Esa posición en torno a Nicolás Maduro significa que si hay una nueva elección, él será el candidato, per se. Habría que analizarlo en el Congreso si hubiese esa situación, pero yo creo que las elecciones son el 2025. Ajá. Es decir, nuestro criterio es que las elecciones son el 2025. Lo que nosotros nos miramos en el espejo de la oposición. 3 grupos enfrentados unos a otros y además, por ejemplo, el señor Henry Falcón, que fue candidato presidencial, de quien más recibió ataques fue precisamente de sus amigos de la Mesa de la Unidad Democrática. Eso lo conoce el país. Pero nosotros no vamos a caer en eso. Nosotros sabemos cómo mantenernos unidos, incluso aún en los puntos de vista, incluso aún en las diferencias que podamos tener. Pero la Unidad Democrática no se ha plegado a Falcón. No. Ni lo acepta como líder. No.
por eso decía que los chavistas nos vemos en ese espejo de que ellos no logran unirse. Nosotros sí nos mantenemos unidos. Y yo creo que una de las explicaciones de la nueva situación política a partir del 20 de mayo es que tanto el Partido Socialista Unido como las otras organizaciones del campo democrático nos mantuvimos y nos mantenemos férreamente unidos. Ajá. En lo económico, ¿qué plantearías tú? Ya hacía algunas apreciaciones, pero desde el punto de vista, digamos, general, la resumo siempre en una frase. Una reforma a la política económica y de carácter urgente. Yo creo que esto no admite demora. El 1, 2, 3 de esa reforma, ¿cuál sería? Política cambiaria. Ajá. Levantamiento de la producción de petróleos de Venezuela y hacer un frente internacional y nacional en función de tratar de vencer el bloqueo financiero que nos tiene el gobierno del señor Donald Trump. ¿Tú crees que Petróleo de Venezuela está en este momento cumpliendo con el rol que le corresponde desde el punto de vista de su dirección? Yo he planteado incluso desde hace 4 años que Petróleos de Venezuela se debe ocupar de explorar, de producir petróleo, comercializar petróleo y no de otra cosa. Y que el ministro de el ministro de Petróleo y el presidente de Petróleo de Venezuela tienen que ser 2 personas distintas. Es decir, porque nadie se puede... Una medida que se hizo en un momento dado por una emergencia, la emergencia aquella que se nos presentó por el paro petrolero, mantenerla en el tiempo no ha sido bueno. Yo creo que es importante hacer esa diferenciación y marchar por la vía de lo que planteó el presidente Maduro, que es levantar la producción. Eso es el elemento prioritario para el país. ¿A dónde piensas tú que iríamos con la liberación cambiaria? Iríamos en una liberación cambiaria que para mí debe ser progresiva, cuidadosa. Yo he hablado incluso de una flexibilización del control de cambio para poder dar las condiciones para que el sector privado participe abierta y entusiastamente en la recuperación económica del país. La economía está ahorita en franco deterioro. Sí está. Hay por supuesto brotes importantes de recuperación en algunos sectores, pero en general estamos frente a una situación que he calificado como crisis económica. Bueno, aquí decías tú, la comunidad internacional es la ONU, no la OEA. ¿Por qué dices tú eso? Bueno, porque mucha gente contra la OEA? habla, por ejemplo, algunos voceros de la oposición cuando dicen comunidad internacional se refieren a Washington. Ajá, pero entonces dicen, Washington dijo esto en contra del gobierno de Maduro, pero no dice, por ejemplo, que dijo el presidente Xi Jinping de República Popular China o lo que dijo Vladimir Putin. Es decir que esas otras naciones no son de la comunidad internacional. Es decir, para mí la comunidad internacional son 192 naciones. Están en las Naciones Unidas. ¿A ti te preocupa Almagro? A mí me preocupa Almagro por la fuerza que está detrás de él. Es decir, que es el gobierno de los Estados Unidos. ¿Tú crees que ellos vienen por Venezuela con una intervención? Mira, yo creo que eso está en la mesa de decisiones del señor Donald Trump y eso es muy peligroso para el país. ¿Y eso no te quita el sueño? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea que no duermes tranquilo tú. No duermo tranquilo porque veo a mi país en peligro. ¿Cuántas horas duermes a la noche? Bueno, a veces 2, a veces 4, a veces 6, depende. Pero desde el punto de vista... Eso no es bueno para la salud, eso no es bueno para la salud, pero hay que preocuparse por el país y sobre todo en un momento como este. O sea que no roncas, pues no tienes tiempo de roncar. No, de ninguna manera, porque el problema es que yo soy de los que creo que frente a las dificultades tú tienes que afrontarlas. Ok. Bueno, ojalá se resuelvan para que duermas tranquilo. Gracias, Roy Daza. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.